Decimos nuevamente, vamos a ver el delito, a clasificar el delito de robo. El delito de robo está normado en el artículo 287 del Código Penal del Estado de México. Al ser el bien jurídico tutelado, el patrimonio. Y volvemos a repetir, el artículo 287 dice que comete el delito de robo el que se apodera de un bien ajeno mueble. Ahí encontramos el primer elemento, es apoderarse de un bien que sea ajeno, pero que sea mueble. Vuelvo a repetir, existen en la clasificación de los bienes, existen bienes muebles y bienes inmuebles. Los muebles que se puedan desplazar de un bien a otro. Bienes inmuebles, los que están adheridos al piso. Por consiguiente, el robo tendrá que ser entonces el apoderarnos de una cosa o de un bien que sea ajeno y también que sea mueble. Este apoderamiento es sin que yo tenga el derecho y además sin el consentimiento de la persona que es dueño, que dispone de él, conforme a la ley. Y fíjense un dato bien importante en el segundo párrafo. Dice, el robo estará consumado. El consumado es en el momento de la consumación, ¿en qué momento se dio? Miren, voy a subir otra vez la gráfica. Esta gráfica de clasificación, voy a hacerlo un poquito más grande. Un poquito más grande. Así creo que con eso no es suficiente. Y miren, acá. Aquí. Aquí está. ¿Cuándo se considera consumado el delito de robo? Aquí dice la duración, consumación, ¿qué momento? Y dice la ley. Dice lo que dice la ley. El robo estará consumado desde el momento en que el ladrón tiene en su poder el bien, coma, aún cuando después lo abandone o lo desapoderen de él. Entonces, el robo se va a identificar que va a ser así, netamente consumado, desde que está en su poder. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Los famosos farderos, ¿no? Los que entran a los centros comerciales, los que entran a los centros comerciales y se roban o se introducen objetos dentro. Ahí, desde que se están apoderando de los bienes, desde que los están introduciendo entre sus ropas, en ese momento es el robo. Aún cuando se arrepiente, diga, no, mejor lo dejo, o lo desapoderen de lo robado, desde que dice la ley bien clara. Creo que fue una de las adecuaciones o indicaciones más precisas. ¿En qué momento se da el robo? ¿Sale? Y dice, tercer párrafo. Para estimar la cuantía del robo, se atenderá únicamente el valor intrínseco del objeto de apoderamiento. Para este capítulo se entiende por salario mínimo diario el que se encuentre vigente en la zona económica al momento de cometer el delito. Entonces, ahí está. Para estimar la cuantía de lo robado es el valor intrínseco. A ver, ¿qué entendemos por valor intrínseco? Un valor esencial. Sí, pero ¿cuál es ese valor?
El valor Se puede decir que un bien o un objeto que sea de tu importancia. sí, pero intrínseco es el valor que vale en este momento. Por ejemplo, si se roban un vehículo, ¿cuál es el valor intrínseco? Pues lo que vale, ¿no? No lo que costó, porque eso es el valor real. El valor que costó, no. Pero cuando te roban un vehículo, no te roban el valor que te costó, sino el valor real, el que cuesta ahorita. El intrínseco, que es el valor que tiene ahorita. ¿Sale? Entonces, para estimar esa cuantía, bueno, pues se tiene que atender ese valor. ¿Cuánto es lo que vale ahorita? Cuando es un robo de un objeto mueble. Te roban un vehículo, ¿cuánto vale el vehículo actual? Actualmente, hoy en la fecha. Depende del modelo, principalmente el modelo. Ya las características, no, pero el modelo sí. Ese es eso. El celular, bueno, ¿cuánto cuesta ese celular? Entonces, ya se hace ese valor, ¿sale? Y dice, cuarto párrafo, el delito de robo podrá acreditarse cuando se detenga al sujeto en posesión de la cosa ajena mueble, desapoderada sin consentimiento y sin derecho de quien legítimamente pueda disponer de él y el imputado no acredite la adquisición lícita del mismo. Por eso de cuando compras un vehículo y que ese vehículo era robado, va a proceder el delito de robo a quien se le encuentre en su poder. Ese va a ser el que tiene la afectación, bueno, en este caso el que lo robó, el sujeto, ¿sale? En que tiene la posesión. Porque dice, de la cosa ajena, mueble desapoderada sin ese consentimiento y sin derecho de quien legítimamente pueda disponer de él, ¿sale? Y el imputado en su caso no acredite la adquisición lícita del mismo. Por eso es bien importante cuando ustedes adquieran bienes que les den una factura, una nota de que a ustedes pues se los vendieron, ¿no? Ahí ustedes acreditan pues la posesión lícita de ese bien. Si no tienen esos documentos, legalmente, si no tienen esos documentos, pues no tendrían un dueño cierto. Aunque esté en su poder, si ustedes no acreditan, ahí dice, si no acreditan la adquisición lícita, entonces es un robo. Pero aquí se tienen que tener las dos situaciones. Detener al sujeto en posesión, que exista una denuncia de que ese bien es robado, por decirlo así, y, bueno, pues ahí acreditar el delito de robo, ¿sale? Dice, dice, para efectos de este capítulo se entiende por salario mínimo diario al que se encuentre vigente en la zona económica al momento de cometerse el delito. Bueno, ahí está. Y luego dice, delito equiparado, fíjense, el artículo 288, también comete el delito de robo, ¿el qué? Entonces, es robo, pero es equiparado. ¿Quién? Uno, se apodere o disponga de un bien mueble propio que se encuentre en poder de otra por cualquier título legítimo o por disposición de la autoridad. Entonces, si era un bien mío, yo soy el propietario, pero una persona lo tiene, ese objeto que es mío, ¿sale? Pero que yo me apodere de él o me disponga, ¿sale? De él, pero que legalmente, ¿sale? Aquella otra persona lo tiene por un título legítimo o por alguna disposición de autoridad y yo me apodero de él, o sea, voy y se lo arrebato, ¿sale? O voy y me apodero de él sin su permiso, también es delito de robo
Por lo tanto, es un delito de robo equiparado. ¿Sale? Entonces, aunque sea mío, no puedo ir yo a apoderarme de él. Siempre y cuando aquella persona tenga ese título legítimo o por disposición de la autoridad. ¿Sale? 2. ¿Qué es un título legítimo? Yo le renté un bien y esa persona no me lo regresó en el tiempo acordado. Entonces yo voy y se lo quito. Eso es un robo. ¿Vale? Estamos hablando de bienes muebles. Acuérdense. 2. Fíjense, delito de robo equiparado. Aproveche la energía eléctrica o cualquier otro fluido sin derecho y sin el consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de ellos. Energía eléctrica, internet, pues dice fluido, entendamos entonces también agua, petróleo, ¿vale? Sin el consentimiento del que legalmente pueda disponer de ellos, ¿vale? Si yo me cuelgo de la luz del vecino, estoy cometiendo un robo, ¿eh? O de la luz, del poste de luz, también robo, ¿vale? Agua, igual. Por ahí es una conexión medio hechiza y que no se identifica dónde está el medidor, también, ¿vale? El internet, robo, ¿vale? Es robo equiparado, se denomina robo equiparado. 3. Fíjense. 3. El que encuentre un bien perdido y no lo devuelva a su dueño sabiendo quién es ese dueño. Ah, mira, me encontré esto y es de tal persona y me lo quedo. ¿Sale? Acuérdense que para poderme yo quedar con ese bien, tengo que denunciar el bien mostrenco. ¿Sale? Acuérdense que un bien mostrenco es algo que yo me encontré, tengo que emitir la denuncia, bueno, esta solicitud al municipio de decir, oye, me encontré este bien y no sé quién es el dueño. Anuncia que me lo encontré y en dado caso que no aparezca, yo me voy a hacer dueño del 50% y el municipio el otro 50%. Acuérdense, de un bien mostrenco. Eso ya lo habíamos analizado. Ahora, ¿cómo identificar si es un robo? Y también cómo se puede decir que es un robo equiparado, ¿sale? Ahora, ¿cómo se va a sancionar? 1. Cuando el valor de lo robado no exceda de 30 veces el salario mínimo, se impondrán de 6 meses a 2 años de prisión. Bueno, no excede 30 veces. Vamos a ver, el salario mínimo está como en 120. Vamos a ver cuánto corresponde. Calculadora, son 120 pesos por 30 veces. 30 veces. O sea, 3,600 pesos. Si son 3,600 pesos, me corresponden de 6 meses a 2 años de prisión o de 50 a 100 días multa. Ahí está. 3,600 pesos. Recuerden, el valor de lo que me robé va a ser de acuerdo a un valor intrínseco. El valor que se le da actualmente. ¿Vale? Ahora, me dice que me robé 3,600 pesos. ¿Cuánto equivale a de 50 a 100? Vamos a poner que sean 100 días multa por 86 pesos. Serían pagar una multa de 8,600 más la reparación del daño, que son los 3,600. Entonces estamos hablando de 8, 9, 10, 11, 12, casi de 13,000 pesos. ¿Vale? En ese caso. 2. Cuando el valor de lo robado exceda de 30 veces, o sea, más de 3,600, pero no de 90 veces.
no, son 120 por 90 veces. Estamos hablando de 90 veces, estamos hablando de 10,000 pesos que yo me robé. O sea, un objeto de 10,000 pesos. Y me corresponden de 1 a 3 años de prisión. Y como alcanza fianza, me pone o de 100 a 150 días multa. 150 días multa por 85 pesos. Son 12,000 pesos de multa, más la reparación del baño, de reparación del daño de 10,000, son 23,000 pesos aproximadamente. 3. Cuando el valor de lo robado exceda de los 90 días, o sea, dijimos que eran 10,000 pesos, pero no de 400 veces, 120 por 400 veces, estamos hablando de 50,000 pesos. 50,000 pesos. En esta situación ya se impondrá una multa de 2 a 4 años de prisión y de 50 a 200 días multa. O sea, hablábamos de 20, 40 más la reparación, 80,000 pesos aproximadamente, porque vuelve a alcanzar fianza. Es un aproximado. Ahora, nos dice 4. Cuando el valor de lo robado exceda de los 50,000 pesos, pero no de los 2,000 veces, vuelvo a hacer la cuenta, 120 por 2,000 pesos, estamos hablando de 250,000 pesos. De 250, aquí, ojo, 8, 9, 10, ya no alcanzan fianza, ¿eh? Si el valor de lo robado son 250,000 pesos, se van a imponer de 4 a 8 años de prisión. Estamos hablando que son 8, 12, entre 2, 6. Ya no alcanza fianza. Te quedas preso y además tienes que reparar el daño, estos 250, pero además a 250 por 86 pesos. Bueno, te quedas preso, tienes que reparar el daño y pagar una sanción de 250 días, multa de 21,000 pesos. Así, baratito, ¿no? Más o menos. Pero ya quedas preso, acuérdate. Y luego dice 5. Si por alguna circunstancia la cuantía del robo no fuera estimable en dinero, o por su naturaleza no se hubiese fijado su valor, se impondrá de 1 a 5 años de prisión y de 50 a 125 días de multa. Bueno, alcanza fianza, no hay problema. Ahora, ¿hay agravantes? Sí, claro. Este delito de robo tiene agravantes. ¿Cuáles son? Y dice así, artículo. Son circunstancias que agravan la penalidad en el delito de robo y se sancionarán además de las penas señaladas en el artículo anterior con las siguientes. O sea, además de las que ya dijimos, además, fíjense, cuando se cometa con violencia sobre persona o personas, o sea, si fue con violencia, aparte de lo que ya habíamos dicho, de lo valor y todo eso, de 8 a 12 años de prisión. Bueno, pues aunque hayas robado un celular y fue con violencia, pues te vas a quedar preso porque es un agravante. Porque fíjense, de 8 a 12. Supongamos que fue de lo más poco, fueron 3,600 pesos que te robaste, o sea, como un celular de 3,600 pesos. Y te vas a quedar 8 a 12, serían 20, 10 años, más lo que estaba ahí arriba, 12, como 12 años de prisión. Y además de un excedente de 1 a 3 veces el valor de lo robado, sin exceder de 1,500 días multa. Entonces, imagínate. Además de lo que allá estaba, además, 1,000
1,500 días multa. 1,500 días multa, no, pues imagínense, a ver. 1,500 por 85 pesitos. 127,000 pesos. Pero ya con la cárcel más suficiente, ¿no? Dice, cuando se cometa violencia sobre un bien o bienes, se impondrán de 2 a 4 años de prisión y de 1 a 3 veces el valor de lo robado sin exceder de 1,500 días multa. Igual, violencia sobre el bien o bienes. ¿Vale? Ahí luego dice, para efectos de este artículo, ¿qué es violencia? Bueno, violencia física es la utilización de la fuerza material por el sujeto activo sobre el sujeto pasivo de la conducta. Entonces, te amenazó, te agarró, te forzó, cualquier, te pegó, ¿no? Moral. Utilización de amagos, amenazas o cualquier tipo de intimidación, así como, o dámelo o te voy a golpear. Eso ya es una intimidación o una amenaza. O amagos, ¿no? De que como que te golpean, pero te detienen antes de pegarte. Y ahí dice, ¿no? Que el sujeto activo realice sobre el sujeto pasivo o personas vinculadas a este, para causarle en su persona o en la de las personas vinculadas a este o en sus bienes males o se realice en desventaja numérica sobre el sujeto pasivo haciendo uso de las armas de juguete, utilería o réplicas, aun cuando no sean aptas para causar un daño físico. Independientemente de que no cause un daño físico o la trae desarmada o no sé, bueno, pues es una violencia moral. El hecho de que te enseñen un arma ya es una violencia moral. Y dicen, no, pues ya, mejor me dejo, ¿no? Inciso C, sobre los bienes, cuando para perpetrar el delito se rompa una o varias paredes, techos o pisos, se horade o se escabe, o sea, se haga un hoyo o se escabe interiores o exteriores, se fractura una puerta, una ventana, una cerradura, aldabas o cierres, o se use una llave falsa, o la verdadera se haya sustraído o hallada con una ganzúa u otro instrumento análogo. Entonces, igual, si te roban el coche y te rompieron el vidrio, pues es violencia. ¿Vale? O se metieron a tu casa y rompieron la cerradura, violencia. Ahí implica. Y luego dice, igualmente se considera violencia la que utiliza el sujeto activo sobre persona o personas distintas del sujeto pasivo o sobre sus bienes con el propósito de consumar el delito o lo que se realice después de ejecutado para propiciarse la fuga o quedarse con lo robado. Entonces, igual, violencia sobre la persona o los bienes, ¿no? Que te golpeen o que golpeen los bienes con el objeto de, pues, robar, ¿no? Entonces, ahí está esa situación. Esto es en cuanto a la violencia y es un delito con agravante. Y luego dice, esta conducta se considera como delito grave cuando el monto de lo robado exceda de 150 veces el salario mínimo y que se causen lesiones a las previstas en los artículos 237, fracción 2 y 3 y 238, fracción 3, 4 y 5 de este código. Lo acabamos de leer. Fracción 2. Acuérdense, estamos con el agravante. Entonces, cuando se cometa en el interior de casa habitación, se impondrán de 12 a 16 años de prisión. No, de 12 a 16 son 28. La mitad, 14 años de prisión. Y de 1 a 3 veces el valor de lo robado. Esto sin que excedan los 140,000. Entonces, ¿es con violencia o también si es a casa habitación? ¿Sale? Es un robo agravado. Ahora, aquí acuérdate, en el caso del delito de robo a casa habitación,
o se cometió en el interior, además del robo, podremos ahí hacer también un segundo delito, que es el de allanamiento, ¿sale? Estudiar bien esa situación. Ahora, si su ejecución participan 2 o más personas, la pena se incrementa de 2 a 5 años de prisión. O sea, si son 2 o más personas los que están cometiendo el delito, se va a incrementar de 2 a 5. Además de la que ya habían puesto por allá, por lo menos, o sea, término medio, son 7, son 3,5 años. Imagínense. Y dice, para identificar qué es la casa habitación, dice, se comprende dentro de la denominación de casa habitación el aposento. El aposento es nuestro cuarto, ¿no? Nuestro lugar de descanso. Cualquier dependencia de ella y las movibles, cualquiera que sea el material con la que estén construidas. En esta situación son los remolques, ¿no? Que hablan o estipulan esta parte. Ahora, también es agravante, dice, cuando se cometa en el interior de casa habitación y además se utilice para su ejecución, primero, violencia sobre los muebles, o sea, que se rompan. Se van a imponer de 15 a 22 años de prisión. De 15 a 22. Y además, de 1 a 3 veces el valor de lo robado, sin que exceda de los 2,000 días multa. Si estamos hablando de 2,000, son 170,000 pesos. Y luego, B, violencia sobre las personas. Aquí es más grave. Además, si esa casa habitación, si es con violencia hacia las personas, de 20 a 30 años de prisión. O sea, gratis 25 años en la cárcel. Gratis. De menos. Y además, una multa de 1 a 3 veces lo robado. ¿Sale? Sin que exceda los 2,000, o sea, dije hace un momentito, los 170,000 pesos de multa. 4. Estamos viendo, acuérdense, la agravante del delito de robo. Dice, será también delito grave cuando por motivo del delito de robo se cause la muerte, ¿saben? Al sujeto pasivo. En esta situación se impondrán de 40 a 70 años de prisión. Y pues bueno, de 40 a 70 son 110. La mitad estaremos hablando de 55, y nos dice ahí, o 50 o prisión vitalicia. Y algo más grave, 5,000 días multa. ¿Cuántos son 5,000? 5,000 días multa son casi 500,000 pesos, ¿no? Por la muerte. Aparte de lo robado, ¿eh? Pues, fracción quinta. Dice, cuando se cometa el robo de un vehículo automotor, también es grave, delito grave. Cuando se cometa el robo de un vehículo automotor o de la mercancía transportada a bordo de ese vehículo, se va a imponer de 8 a 10 años de prisión. Bueno, son 18, entre 2, 9 años. Y dice de 1 a 3 el valor de lo robado, sin que exceda de 1,500 días multa, sin perjuicio en su caso del agravante a que se refiere la fracción primera. Además, si fue con violencia, además, la agravante por violencia, ¿no? Imagínense. 6. Cuando se cometa aprovechando la falta de vigilancia o la confusión ocasionada por un siniestro o un desorden de cualquier tipo, la falta de vigilancia o confusión, se impondrán de 2 a 7 años de prisión
y de 1 a 3 veces el valor de lo robado sin que exceda de 1,500 multa. Bueno, ahí son, dijimos casi 170, y dice de 2 a 7, 7, 8, 9, entre 2, 4, 5. Alcanza fianza, ¿sale? Entonces, si no hay vigilancia o la confusión por algún siniestro o algún desorden, bueno, pues es más bajita, pero pues es grave de todos modos. Luego dice, si se comete por elementos pertenecientes a una corporación de auxilio, socorro u organismos similares o por miembros de alguna corporación policíaca, además de la pena anterior, se agregarán de 2 a 4 años de prisión y sustitución del encargo e inhabilitación hasta por 4 a 8 años para desempeñar empleo, cargo o comisión pública. Bueno, ya saben, ¿no? Un elemento de alguna corporación de auxilio, de seguridad, pues bueno, tiene agravante. Es un delito grave. Siguiente, 7. Cuando lo cometa un dependiente, acuérdate que es el trabajador, ¿no? O el doméstico, el amo o el ama de llaves. Contra su patrón, algún miembro de la familia, huésped o invitado, en cualquier parte que lo cometa, se impondrán de 3 meses a 3 años de prisión. Bueno, es pues grave, pero está para caución, ¿no? Porque son 3 meses a 3 años, es un año, 2 meses, más o menos. Dice, se entiende por doméstico aquel que sirva a otro y viva o no en la casa de por un salario, estipendio o emolumento. El trabajador, ¿no? La que viene a ser el aseo. 8. Cuando un huésped o comensal o alguno de su familia o los domésticos que lo acompañen lo cometan en la casa donde reciben hospedaje, acogida o agasajo, se impondrán de 3 meses a 3 años de prisión. Igual, un delito pues grave, pero pues alcanza fianza. Hay muy raros esos conceptos, ¿no? El agasajo. Bueno, habla del descanso, porque no se confundan. 9. Cuando lo cometa el anfitrión o alguno de sus familiares en la casa del primero, o sea, del anfitrión, contra su huésped o doméstico, o sea, también el patrón o el anfitrión puede robar, ¿sale? Los bienes del huésped, ¿sale? O contra cualquier persona invitada o acompañante de se impondrán de 3 meses a 3 años de prisión, ¿vale? Ahí está, también, ellos pueden robar. 10. Cuando lo cometan los trabajadores encargados de empresas o establecimientos comerciales, en los lugares en que presten sus servicios al público o en los bienes de los huéspedes o clientes, se impondrán de 6 meses a 3 años de prisión. Ahí está, ¿no? Para en los lugares donde tienen empleados de limpieza, sí, también. Luego dice, cuando se cometa por los obreros, artesanos o discípulos, en la casa, taller o escuela que habitualmente trabajen, estudien o en la habitación, oficina, bodega u otro sitio, a los que tengan libre entrada por el carácter indicado, se impondrán de 6 meses a 3 años de prisión. Ahí, más claro, no puede ser. 12. Cuando el robo recaiga en expedientes o documentos de protocolo, oficina o archivos públicos, o en documentos que contengan obligación, liberación o transmisión de deberes que obren en expediente judicial, se impondrán de 1 a 5 años de prisión. Por eso es que nosotros no podemos robarnos el expediente. Ahí está nuestro castigo, de 1 a 5 años de prisión.
Y si el delito lo comete el servidor público, ya saben que no se desaparecen los expedientes. Además, de 1 a 5, toca la destitución o inhabilitación, de 2 a 10 años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión pública. Ojo ahí. Después, inciso o fracción 13ª. Cuando el robo se cometa en lugar cerrado, la pena será de 3 a 9 años de prisión. Lugar cerrado. Dice, se entenderá por lugar cerrado cualquier recinto notoriamente aislado del espacio circundante al que el activo no tenga libre acceso, independientemente de que se encuentren abiertas las puertas o rotos los muros. Si en los actos mencionados participa algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución y sanción del delito o de ejecución de penas, además de las sancionadas a que se refiere este artículo, se le aumentará la pena de prisión en una mitad más. Además, la destitución definitiva e inhabilitación por 20 años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión pública. Bueno, creo que ese no tiene dudas. 14. Cuando el robo se cometa al interior de un vehículo automotor particular o recaiga sobre una o más de las partes que lo conforman o sobre objetos meramente ornamentales o de aquellos que transitoriamente se encuentran en su interior, las bolsas, los zapatos, las carteras, las chamarras, ¿vale? Se impondrán de 6 meses a 6 años de prisión y de 1 a 3 veces el valor de lo robado, sin que exceda de 500 días multas, sin perjuicio en su caso del agravante a que se refiere la fracción primera. Acuérdense, la fracción primera, la violencia, ¿vale? Entonces igual, ahí la violencia. El robo al interior del vehículo, recordarán que hay algunos que se les llaman los vendedor o los toritos, ¿no? Ellos se les llaman de otra forma. No creo cómo se llaman, los vendedores que andan en las avenidas. Y ya saben que en la Ciudad de México se da mucho que lleguen y te asalten, ¿no? Del celular, la cartera, la bolsa. Bueno, como es al interior, pues ahí está, ¿no? De 6 meses a 6 años de prisión. Y además de 1 a 3 veces lo roban, por poner un ejemplo. Además, acuérdense que si fue con violencia, pues se va a aumentar lo de la fracción primera. 15ª, cuando el objeto del robo sean vales en papeles o impresos o cualquier dispositivo en forma de tarjeta plástica asociado a un sistema de pagos y prestaciones emitidas por personas morales utilizados para canjear bienes y servicios, se impondrán de 6 meses a 3 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Hoy acuérdense que existen vales de despensa, que todavía son en papelito, en billete, y ahora ya también hay el Efectivale, que es la tarjeta plástica de los vales de despensa. También, entonces ahí, aunque no está tan grave, bueno, ahí amerita. 16ª. Cuando se cometa a escuelas e inmuebles destinados a actividades educativas, no es cierto, voy con la 16ª. Si en los actos mencionados en las fracciones anteriores participa en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas algún servidor público, además de las sanciones a que se refiere este artículo, se aumentará la pena de prisión en una mitad más, destitución definitiva e inhabilitación hasta por 20 años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión pública. Bueno, ahí sí está grave, ¿no? Ahora sí, la 17ª, cuando se cometa escuelas e inmuebles destinados a actividades educativas, se impondrán de 3 a 12 años de prisión y de 1 a 3 veces el valor de lo robado,
sin que exceda de 1000 días multa. Ahí lo tiene. 18ª, cuando se cometan medios de transporte público de pasajeros y se utilice en su ejecución violencia, se impondrán de 8 a 11 años de prisión y una multa de 1 a 3 veces el valor de lo robado, sin que exceda de 1000 días multa. ¿Sale? Ahí está. Entonces, también el transporte público de pasajeros y que se utilizó la ejecución de violencia o en su ejecución la violencia, bueno, se imponen de 8 a 11 años de prisión. Para que quien quiere ir a robar ahí la combi, el camión. Ahora dice, cuando una vez retirado dinero en efectivo de una institución financiera o de sus equipos, hablando de los cajeros, el robo se cometa en contra de la persona que lo porta, custodie o transporte dentro del lugar de retiro o en el camino de este último a su destino inmediato, se impondrán de 1 a 3 años de prisión y de 100 a 300 de multa. Ya, esto ya lo saben, ustedes lo conocen, estos personas que avisan que una persona acaba de sacar dinero o identifican que sacó dinero y pues la asaltan, y le roban, bueno, pues ahí está, ¿no? De 1 a 3 años de prisión. Ahora, si en la ejecución se utilizó algún tipo de violencia, se impondrá lo previsto en la fracción primera. ¿Vale? Y si fueron 2, más. Ahora dije, al que siendo empleado de esta institución financiera participe en la comisión de ese delito, se impondrá además de la pena por el robo de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Entonces, el servidor, el que trabaja ahí en el banco, en la institución financiera, participó, también le corresponde su sanción. Te prestamos hasta 50,000 pesos con la Sigo leyendo, artículo 291. Al que se apodere de un bien ajeno mueble, sin consentimiento del dueño o legítimo poseedor, con carácter temporal y no para apropiárselo o venderlo, y lo restituya espontáneamente antes de que la autoridad tome conocimiento, se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión. Así, ay, es que lo tomé prestado, pero ya te lo traje, ¿no? Ahí está. Esto sin que la víctima, el sujeto pasivo, pues haya ido a denunciar. Si denunció, es un robo, ¿sale? Y no aplicará el 291, aplicará el 289. Y luego dice, artículo 292. Se equipara el delito de robo. Ah, miren, existe también el robo, pero ahora existe robo equiparado. ¿Qué robo equiparado? Bueno, se sanciona en los siguientes términos: el que sabiendo su procedencia ilícita, o sea, sabiendo que obtuvo ese bien ilícitamente, será robo equiparado. Dice 1, el que desmantele uno o más vehículos robados, enajene o trafique conjunta o separadamente las partes que lo conforman. Sabiendo que se obtuvo ilícitamente un vehículo, se desmanteló, lo vendió o lo traficó, ya sea en unidad o en partes, ese vehículo se denominará robo equiparado. 2. Enajene o trafique de cualquier manera con uno o más vehículos robados. Entonces, igual, el que quiera comprar o vender de cualquier manera
con uno o más vehículos robados, se denomina robo equiparado. 3. Detente, posea, custodie, altere o modifique de cualquier manera la documentación que acredite la propiedad o los medios de identificación originales de alguno o algunos vehículos robados, también será robo equiparado. 4. Traslade él o los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero. Ya saben, ¿no? Yo iba circulando, me dijeron que era robado y, por consiguiente, también se equipara el delito de robo. Cinco, utilice él o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos. Entonces, cuando se ocupó un vehículo robado, pues para cometer otro robo. 7. Utilice él o los vehículos robados en la prestación de un servicio público o actividad oficial. Entonces, igual, no se pueden ocupar esos vehículos robados. En estos casos se impondrán de 8 a 20 años de prisión. Por eso es importante identificar si ese vehículo que me están vendiendo y yo lo estoy comprando, identificar si está legalmente. Imagínense que no lo esté y que por consiguiente sea un robo equiparado. Imagínense, de 8 a 20 años de prisión son 28, entre 2, 14. 14 años de tu vida por traer un vehículo que lo estás transportando de un lugar a otro. Y además, de 1 a 3 veces el valor del vehículo robado. Peor tantito, ¿no? Y luego dice, quienes compren o vendan un vehículo automotor deberán obtener la constancia o certificación electrónica de que el vehículo no aparece en la base de datos de autos robados del registro público vehicular al momento de la compra-venta. Para que tengan esa certeza, comprando, pues es un vehículo robado. Aquí está, a ver, vamos a verlo. Aquí está. Ayuda, ahora aquí dice no oficial sobre la consulta vehicular de Repube. Este es un sitio de consulta extraoficial. ¿Sale? Quiero verificar que el vehículo no se ha robado. Bueno. Tendría que ir entonces a la Oficina de Control Vehicular de Repube, que está en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que está en Toluca, y solicitar esta constancia. Si yo quiero tener la certeza de que ese vehículo no está robado.
¿Y cómo lo checo? Bueno, esta es una consulta extraoficial, acuérdense. ¿Vale? Aquí voy a meter la placa. A ver, vamos a ver si mi vehículo no está robado. Uy, no traigo mi cartera. ¿Qué placas son? NMS 6967. Y aquí es un 1, un 4 y una Z minúscula. Vamos a consultar mi vehículo. No, me pone así, placa NMS 6967, dice sin robo. Si se dan cuenta, es un sitio extraoficial. No te dice, bueno, hasta ahorita, AXA. Y aquí te dice la información del vehículo. Es un marca SEAT, modelo Ibiza, 2011, un automóvil tipo hatchback. El número de identificación vehicular es este. El número de constancia de inscripción es este. La placa es de 5 puertas, es de España. La versión es un Ibiza Styliance de 1.6 litros, 4 cilindros, 2 ejes. De ensamble fue España. Lo inscribió fue Volkswagen de México. Lo inscribieron el 26 del 8 del 2010, en la fecha en que me lo vendieron más o menos. Lo inscribieron aquí en México, Estado de México. Se emplacó en el 2019. Acuérdense que el año pasado hubo el reemplacamiento de vehículos, entonces fue hasta el 2019 cuando se reemplacó. Y la última actualización, fecha de última, fue en el mes de noviembre, fue la última actualización para verificar si este vehículo estaba robado o no. Entonces, si me lo robaban ahorita de noviembre para hoy, del 3 de noviembre para hoy, esta constancia no sirve, ¿no? ¿Sale? Y nos dice, bueno, pues que no hay un reporte de robo. Así dice. Información proporcionada por la Procuraduría. Esto, recuerden, que únicamente es informativo, ¿sale? Esto es informativo. Esto es meramente informativo. Decíamos que era extraoficial. Esto es como para saber. ¿Sale? Ahí está. Ahora me dice que el robo, pues no va a ser punible. Recuerdan que comentamos en algún momento que había robos o había alguna situación en la que el robo no iba a ser considerado como robo. Bueno, pues aquí está, miren, artículo 293, y dice, no será punible el delito de robo. ¿Cuándo no será punible el delito de robo? 1, cuando sin emplear la violencia, alguien, sin emplear violencia, acuérdense, alguien se apodera por una sola vez de los objetos estrictamente indispensables
para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento. Entonces, una sola vez indica que es primodelincuente, sin violencia y para satisfacer necesidades personales o familiares. Este es el famosísimo robo famélico. Las necesidades personales o familiares son de dos tipos, o de salud o de alimentación, nada más. Te puedes robar una agua, te puedes robar una medicina, te puedes robar un alimento, comida, pollo, algo, ¿no? ¿Cómo es sin violencia? Bueno, llegas a la farmacia, pides una medicina, preguntas por ella y le dices, ¿puedo verla? Y te la deja ver, la tomas y te echas a correr, ¿no? Una sola vez, ¿vale? Y obviamente pues se va a denunciar el hecho y pues ahí es cuando vas a salir, que no tienes reporte, es la primera vez que lo haces, era para satisfacer esa necesidad. Obviamente si vas a ir a comprar otra cosa, pues no, nada más es necesidades. Comida igual, vas por un pollo rostizado, pides el pollo rostizado, te lo dan, simulas pagar y te echas a correr, ¿no? Igual, cuando quieres agua, pues igual, la tomas y te echas a correr, ¿vale? O entras a la horrera, abres el agua y te la tomas, ¿no? Era satisfacer una necesidad personal. Se podría argumentar esa situación. Ahora, fracción segunda, cuando el valor de lo robado no exceda de 20 veces. Bueno, ¿cuánto es 20 veces? ¿20 veces? 120 pesos. 2,500 pesos. O sea, lo que te vayas a robar, que no exceda de los 2,500. Bueno, puedes pedir como unos 25 pollos, ¿no? No excedió. Dice, se restituya, fíjense, se restituye el bien espontáneamente por el sujeto activo. O sea, en la fracción primera es el robo famélico, ¿no? Una sola vez y era para satisfacer esa necesidad. 2, cuando el valor de lo robado no exceda de 2,500 pesos, pero además se restituye el bien espontáneamente. Ay, perdón, es que me lo llevé, ¿no? Además de restituir, se paguen los daños y perjuicios ocasionados que pudieron haber ocasionado esa sustracción. ¿Vale? Y luego dice, no se ejecute con alguna de las circunstancias a que se refiere las fracción 2 y 5 del 290. Vamos a ver cuáles son las 2 y 5 del 290. 290. 2 y 5. La 2 habla casa habitación y la 5 un vehículo automotor. Se comete el robo de un vehículo automotor o la mercancía. O sea, esas dos situaciones no aplican para decir que no sea considerado el robo. ¿Sale? Y dice, y aún no tome conocimiento del delito de la autoridad. O sea, sea inmediato. Perdón, mira, me lo llevé, ¿no? Cometí un error, aquí se lo regreso. Muchas gracias. Y 3, cuando se cometa por un ascendiente contra su descendiente, o sea, entre padres e hijos, identifiquemos que no sea como tal el delito. ¿Vale? Y luego dice,
Por un cónyuge hacia el otro. Ah, tampoco. Los cónyuges no se pueden robar. Bueno, acuérdense que están en sociedad. Y 3, por el concubinario contra la concubina o viceversa. O por el adoptante contra el adoptado o viceversa. Entonces tampoco. En estas circunstancias no se entenderá un delito de robo. No quiero decir que por eso no lo hagan. No se tipificará por delito de robo. Nada más. Pero pues, ya saben, ¿no? Los castigos vienen después. Y luego dice, en todo caso de robo, el juez podrá suspender al inculpado de 1 mes a 6 años en los derechos de patria potestad, la tutela, la curatela, perito, depositario, interventor, síndico o interventor en concursos o quiebras o representante de ausentes y en el ejercicio de cualquier profesión de las que exijan título. O sea, además de que robaste, pues hay que solicitar esta suspensión, ¿no? A la persona que cometió el delito. Eso sería muy interesante. Ahora dice, el delito de robo es perseguible por querella. ¿Cuándo va a ser por querella? Es decir, cuando tengas que ir a denunciar para que se pueda perseguir. 1. El robo a que se refieren las fracciones 288, fracciones 1, 2, 3 en el 288 y 291, siempre que no concurran alguna de las circunstancias a que se refiere la fracción 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del 290, bueno, que son con violencia y que son agravantes. Esas son, acuérdense, con querella. Tiene que haber la querella para iniciar o perseguir el delito. 2. El robo a que se refiere la fracción 289, fracción 1, 2, 3 y 4, 290, fracción 7, 8, 9, 10 y 11, siempre que no concurran alguna de las que se refiere a la fracción 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 18 de este artículo y que el sujeto activo sea primo delincuente. Circunstancias que deberán verificarse fehacientemente con los elementos necesarios, entre otros, los antecedentes penales que obren en los archivos correspondientes por el Ministerio Público Investigador o por la autoridad judicial en su caso. Son de querella. Dicen, 3. Cuando se cometa por el suegro contra el yerno o nuera o viceversa, por el padrastro o madrastra contra el hijastro o hijastra o viceversa, o por parientes consanguíneos hasta el 4º grado. Bueno, según que se haya sido robo, y si tú no vas a denunciar o a querellar, pues no iniciará el proceso. Ahora dice, respecto a la persona que intervenga en el robo cometido por un ascendiente en contra de su descendiente o viceversa, o por un cónyuge contra el otro, por el concubinario contra la concubina o viceversa, o por el adoptante contra el adoptado o viceversa, y sea ajeno a ellos. La que intervenga, acuérdense, el que interviene es otra persona, separado. Esto tendrá entonces que ser querella. Los demás tendrán que ser de oficio, ¿sale? Principalmente aquellos que son con violencia, ¿no? Son los principales. Hay violencia, pues tiene que iniciar el delito de oficio, ¿sale? Que normalmente hace la denuncia el policía, que es el que debe ser. Y estos, en específico estos, que dice que deben ser por querella, si no vas a levantar la denuncia, no se va a iniciar ningún proceso, ¿eh? Eso queda claro. Ahí para que no se les olvide, ¿vale? Y entonces, vamos entonces a clasificar el delito. Vamos a clasificarlo. Voy a subirlo. Vamos a ver desde el principio. Conducta
obviamente es por acción. ¿Sale? El resultado es material, es un robo. El grado de participación es autoría intelectual y también debiese ser autoría material, aunque por ahí hay un partícipe o un coautor, bueno, indicar bien quién es. La duración es instantánea, acuérdate que desde el momento que se apodera va a ser instantáneo. Elemento, en este caso, doloso, sí, claro, quien quiere hacerlo puede hacer, ¿sale? No le voy a poner aquí culposo porque estos delitos no son por culpa, no creo que sean, se llaman nitómanos, algo así, a las personas que roban por enfermedad, ¿no? ¿Hay atenuantes? ¿Hay agravantes? Sí, claro, sí hay agravantes y también acuérdense que hay agravantes. Agravantes y atenuantes, hay de las dos. Atenuante cuando decía que no se considera robo. Estructura básico no necesita de alguna otra conducta para que el robo sea robo. El número de actos con un solo acto puede ser robo, no hay ningún problema. Requisito procesal nos habla de los dos requisitos procesales. A petición de parte, que es la querella, o de oficio, ¿vale? La materia es común, habla de materia común, aunque por ahí decía también el robo de electricidad. Acuérdense que la electricidad es fuero federal, entonces ahí va a ser distinto. Pero habla casi de fluidos, básicamente. El objeto, en este caso, es una cosa. Acuérdense, lo que robamos es una cosa. No es una persona. El bien jurídico, hablábamos que iba a ser el patrimonio. El sujeto activo, el que realiza la conducta, no nos habla de algo en específico. Por allá sí nos dice que es el concubino, el esposo, el familiar, el ascendiente. Es sin calidad. El sujeto pasivo igual, no nos pide calidad, puede ser cualquiera. El elemento objetivo, pues es el apoderamiento. Apoderamiento de bien mueble ajeno. Aquí es el apoderamiento. Aquí igual, el apoderamiento. Ese es el resultado. Apoderarse de un bien que no sea propio. La punibilidad hay de toda, hay bastante. Hay desde los 3 meses, si no me recuerdo, hasta, creo que hablaba de 70 años, y hasta prisión vitalicia. La sanción pecuniaria hablaba de los 200, si no me recuerdo, hasta los 5,000 del salario. Alcanza fianza, sí, en algunos casos, muchos casos, sí alcanzábamos fianza. Y bueno, había distintos cálculos medios, ¿vale? Para no ponerlo, sin confundirnos. Media de seguridad, prisión preventiva, también tenía alguna medida cautelar. Una medida cautelar son las firmas al Ministerio Público. Causa de justificación, lo único es causa de justificación por la cual pudiese llevarse a cabo el delito es por un estado de necesidad.
Nada más. En este caso. Por consiguiente, vamos a clasificar causas de exclusión. Sí, sí hay. Parentesco. Principalmente el parentesco. Los familiares, ¿no? Entonces decimos, bajo esa circunstancia, el delito de robo se va a clasificar así. Decimos entonces que es un robo por consumación instantánea de autoría material de forma dolosa. Así es como se va a clasificar nuestro delito de robo. Ahí está. Así se tiene que clasificar nuestro delito de robo.